Hola, hola, estamos por aquí en Foto y Parla. Hoy nuestro invitado es el maravilloso Adolfo Baltar Moreno. Y bueno, Adolfo está aquí invitado porque tiene un proyecto maravilloso en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Hay que comentar también que eres profesor de la UTB. Ya quiero que te presentes tú mismo y, bueno, presentes todos tus diplomas y todo ese conocimiento que tienes. Pero él lo invitamos hoy porque queremos hablar del semillero. Del semillero. Lo tengo por aquí. De historia de la fotografía en el Caribe colombiano. Excelente, sí señor. El semillero de historia de la fotografía del Caribe colombiano. Adolfo, preséntese aquí al público, me hace el favor. Bueno, pues lo primero, te quiero decir, Rafa, que estoy muy agradecido de estar aquí, de participar en Foto y Parla y de estar contigo porque, se lo decía ahora a Carolina y te lo digo a ti, para mí tú eres el fotógrafo más interesante de Cartagena que hay ahora. Te lo digo honestamente, no es por lamboneo, ¿no? y que me hayas invitado a participar en tu podcast es un honor, como te puedes imaginar. Hombre, no, gracias. Bienvenido siempre. Esta es tu casa y por ahí el primer capítulo quedamos con una exposición, así que otra exposición ya con el semillero, nos traemos otra exposición acá a Casa Chambacú. Muchísimas gracias, Adolfo, por venir. La verdad, estos espacios nos permiten también encontrarnos, ¿no? Sí, desde señor. cada una de las actividades que estamos haciendo. Y también felicitaciones por traerte ese encuentro de historia de la fotografía que se hizo en Medellín hace poco. Podríamos hablar de eso más tarde, pero vamos a iniciar contigo. Entonces, preséntate, quién eres tú, qué has hecho, por qué estás acá. Bueno, yo vengo de Madrid, yo vengo de España, pero llevo ya 10 años en Cartagena. Este mes de agosto se han cumplido 10 años. Y es que aunque soy de España, yo tengo un vínculo muy especial con Colombia porque yo he vivido en este país de niño, de joven y ahora de adulto, de mediana edad, digamos, ¿no? Yo de pequeño viví en Bogotá como 9 meses por el trabajo de mi papá. Le mandaron a trabajar allí y estuvimos 9 meses en Bogotá. Lo pasé fatal, yo no me adapté muy bien al colegio, fue horrible y me juré que nunca volvería a Colombia. Pero pasaron los años y cuando terminé la carrera, yo estudié comunicación audiovisual en Madrid, me gané una beca para pasar un semestre en Medellín, en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y allí llegué con 22 años, 22, 23, me enamoré de Colombia, me gustó mucho, traté de quedarme, pero yo era un joven sin mucha experiencia laboral, ¿no? Y no me salió nada. Regresé a España, traté por muchos medios de venir a Colombia, no me salió nada, pero Colombia llegó a mí porque estoy hablando del año 97-98. En ese año, en esa época, hubo un éxodo masivo de colombianos al exterior por culpa de la economía y por culpa de la violencia. Y muchos colombianos, miles de colombianos llegaron a Madrid, ¿no? Entonces, Madrid es hoy una ciudad colombiana, así te lo digo. Entonces, yo he tenido muchos vínculos después con Colombia, pero desde Madrid. Y ya para terminar, cuando ya pensaba que yo no iba a regresar nunca a Colombia, una amiga colombiana que había vivido en Madrid y que tenía una empresa de comunicaciones en Bogotá, ya se había regresado a Colombia, un día puso un anuncio en Facebook que necesitaba un periodista español para su empresa de comunicaciones en Bogotá. Y yo la pregunté, ¿por qué buscas un español? Me dijo, Adolfito, es que estamos buscando... Están entrando muchas empresas españolas a invertir en Colombia. Yo hago free press y relaciones públicas y quisiera tener un español o una española que me ayudara a captar clientes, ¿no? Aquí. Dije, bueno, en aquel momento yo estaba viviendo en Francia, pero yo le dije, mira, a mí Francia me encanta, pero Colombia me fascina, me encantaría. Y dice, pues vente de una. Entonces vine, estuve un año con ella trabajando en Bogotá y al año salió una convocatoria en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Me la pasó un compañero, me postulé, hice el proceso y me seleccionaron, ¿no? Entonces vine a probar en agosto del año 2014 y era mi primera experiencia docente, ¿no? Y funcionó, me quedé. Llevo 10 años ya. Y eres cartagenero ya, 10 años en Cartagena. Bueno, como dice, yo estoy casado con una mujer cartagenera, con Cielo Puello. Entonces, mi familia política es toda la familia de Cielo. Entonces, tengo una sobrina que cuando yo le digo, sobrina, yo ya soy cartagenero, y me dice ya, pero muy poquito, tío, muy poquito. Digo, y así lo veo, ¿no? Soy como un cartagenero de 10 años, ¿no? Total. ¿Qué es lo que más te enamora de Cartagena? Para mí la gente, siempre la gente. O sea, porque yo cuando hablo de Colombia y hablo de Cartagena y la gente me dice, Colombia es hermoso, ¿no? Digo, sí, digo, es un paisaje natural espectacular, pero el paisaje humano es lo mejor. Lo mejor que tiene Colombia es
es la gente, ¿no? El calor, el cariño, la hospitalidad y la humanidad de la gente. Ok. Excelente, Adolfo. Me encanta esa introducción. No hablaste nada académico, ni que tengo este título, ni nada. Y esa historia estuvo muy interesante. Vamos a darla hasta ahí. No nos vamos a enredar. Bueno, Adolfo, una pregunta acá. ¿Tienes alguna foto, o sea, física que lleves siempre en tu cartera, en el bolsillo? ¿O ya eso no existe? No, yo ya no llevo fotos así. Ahora lo llevo todo en el celular, pero sí recuerdo cuando yo tenía una cartera, cuando era un joven de 20 años y llevaba en la cartera mi cédula, ¿no? Y una foto mía y la foto de mi novia del momento, ¿no? Llevaba ahí firmada y a lo mejor con un poquito de gotitas de perfume, ¿no? Para recordar. Pero no, ya no llevo. Pero sí tengo en mi casa fotos impresas de lugares que para mí son importantes, de lugares de mi país o de momentos importantes de mi vida. Sí, en tu casa sí tienes unas fotos impresas como tal. Sí. Aquí en Cartagena. Aquí en Cartagena, sí. ¿Y esos lugares están en Europa? Sí, tengo fotos de lugares Tengo fotos de lugares que para mí guardan un lugar en mi corazón. De, por ejemplo, mi pueblo en España. Mi abuela es de un pueblo de la Sierra de Madrid, un pueblo muy pequeñito, una aldea de 70 habitantes, y es como mi lugar, el sitio de mi recreo, ¿no? Y es mi lugar en el mundo. Y tengo algunas fotos para acordarme siempre que yo soy de allí, ¿no? Que yo procedo de un lugar y que le guardo respeto y cariño a ese lugar, ¿no? Para eso lo tengo. Y también tengo algunas fotos impresas de algunos momentos importantes de mi vida, por ejemplo, cuando me casé con mi esposa, ¿no? Nosotros nos casamos aquí en Cartagena, tuvimos la fortuna de casarnos en el Club Naval porque encontramos una oferta extraordinaria y fue una boda muy bonita hace 2 años, entonces de eso también tenemos fotos. Solo hay una foto de esa boda impresa en la casa. No, hay varias. En la pared. Pero claro, yo no, como somos una pareja, decidimos los dos las fotos que hay, ¿no? Entonces hay varias fotos. ¿Y cuál? No sé, describe una. Bueno, pues te voy a describir, mira, te voy a describir 2, si puede ser. Primero te voy a describir una en la que aparecemos mi esposa, Cielo, y yo con el mar de fondo, ¿no? Y nos estamos dando la mano y nos estamos mirando a los ojos, y esa es una foto bonita, ¿sí? Y la otra foto es una foto de un lugar que para mí es muy importante en mi pueblo, que es un riachuelo, ¿no? Es una foto que hice yo un día en un paseo de otoño, y es una foto que aparece un puentecito viejo por donde antes pasaban los carruajes del ganado y pasaban las vacas, y para mí ese sitio es importante. Entonces para mí tener esa foto es importante. Súper, me encanta esa nostalgia ahí que cuando uno cuenta las cosas, bien interesante de la fotografía. La última canción que tarareaste, ¿cuál fue? La última canción que he tarareado es una canción de un grupo español de los 80 que se llamaba La Mode y se llama Para ti, y es un homenaje a la juventud. Yo creo mucho en la juventud, yo trabajo con jóvenes como profesor y creo mucho en todos los valores que inspira la juventud, ¿no? Y es una canción que es para ti, que tienes 15 años cumplidos, ¿no? El mundo es para ti, ¿no? Entonces es la última que he tarareado. Y la he tarareado esta mañana, de hecho. Muy actual esa tarareada. Sí. Bueno, vamos un poco... No, esta pregunta, no sé, el tema de las malas palabras, cuando te pasa algo, te golpeas, ¿tiras malas palabras españolas o ya te costeño? Es que, mira, yo ya llegué a Colombia ya muy mayor, llegué con 39 años, y a esa edad ya es muy difícil cambiar el acento. Yo aquí, todos los días todavía, aunque llevo 10 años, tengo que negociar continuamente los precios de las mototaxis, de los taxis, de las cosas, porque no dejo de parecer extranjero, ¿no? De ser extranjero, aunque vivo aquí, ¿no? Y no, cuando tengo que hablar mal me sale más en español, ¿no? Pero digo de vez en cuando algunas palabras sí me salen como huevón, es lo que más me puede salir, así como palabra un poco más malsonante de aquí, ¿no? Claro. Adolfo, ¿cuándo fue la primera vez que cogiste una cámara o cómo llegaste a la fotografía? Mira, Rafa, para mí el momento de la fotografía más importante, a mí me regalaron para mi primera comunión una cámara Instaxmatic de Kodak que era parecida a esas cámaras Minox espías. Era una cámara que se hacía así, utilizaba una película más pequeña que las películas de 35 milímetros, ¿sí? Y yo esa cámara, al principio cuando me la regalaron era un regalo que no me gustó mucho, pero eso fue a los 9 años. Pero más o menos a los 14 o 15 años
tuvimos en el barrio, yo estaba muy unido a mis amigos del barrio y tuvimos la primera ruptura. Cuando los niños se van haciendo mayores, pues se van ya separando los niños del barrio. Y recuerdo que yo perdí ahí a un amigo, a dos amigos que se fueron pues con otras pandillas o que se fueron a vivir fuera del barrio, ¿no? Y entonces con los que quedaba, yo decidí que teníamos que fotografiarnos y que teníamos que fotografiarnos además en espacios que iban a desaparecer y que de hecho desaparecieron, ¿no? Entonces esas pequeñas fotos que nos hicimos con 14 años son fotos de espacios que ya han desaparecido, que se han transformado, y de amigos al que alguno ya no está, y de cómo éramos cuando éramos unos niños, ¿no? Unos niños preadolescentes, adolescentes. Entonces yo usé la fotografía ya como objeto, como una herramienta de memoria. Uh-huh. Excelente. Y entonces no te gustaba la cámara al principio, pero después entendiste, ¿no? O sea, sí. Eso le pasa a uno. Mira, yo luego, ¿cómo llegué a la fotografía? Yo estudié comunicación audiovisual en Madrid, en la Universidad Complutense, y solamente tuvimos una asignatura relacionada con la fotografía que se llamaba estética y la daba un profesor que se llamaba Santiago, creo que era González, y era interesante. Y fue todo el curso viendo solamente fotos de grandes maestros de la fotografía. Nos enseñó a Jet, Álvarez Bravo, Annie Leibovitz. Recuerdo que Annie Leibovitz es mi fotógrafa mujer favorita, y recuerdo que aquel año, que fue cuando empecé la carrera, hubo una exposición de Annie Leibovitz en Madrid, en el Parque del Retiro, y el profesor nos obligó a ir a ver la exposición, ¿no? Y hacer una pequeña tarea. Y fue mi primer encuentro con la fotografía. Pero luego yo nunca volví a tocar la cámara porque la carrera estaba más orientada al video, ¿no? Yo hubo un momento que por mi cuenta decidí tomar cursos en una escuela de fotografía de Madrid. Tomé un curso de fotografía básica porque me llamaba la atención. Y ese curso de fotografía básica me gustó mucho. Y luego hice otro de fotografía avanzada, que cada curso eran de 3 meses, ¿no? Eran cursos privados. Y me gustó mucho la fotografía. Y a partir de ahí estamos hablando del año 95-96, me compré una ampliadora rusa que era de marca Meopta, de blanco y negro, con un cabezal de blanco y negro, y yo me hice en la casa esta de mi pueblo, del que te hablaba. Mi pueblo se llama Pinilla de Buitrago, en la casa vieja del pueblo, que teníamos una cocina que no utilizábamos en aquel momento, y yo pues la oscurecí y me hice mi pequeño laboratorio de fotografía. Y ahí yo no revelaba negativos porque me parecía un poco aburrido. Yo llevaba siempre los carretes a que me revelaran los negativos en tiendas, pero sí positivaba. Y lo hacía yo solo, me ponía ahí un aparato de radio y me lo pasaba genial positivando, con mis primos pequeños, con mi hermana, ¿no? Les enseñaba ahí a positivar y el proceso de que se viera la imagen ahí en la cubeta del revelador, ¿no? Entonces, ese fue mi vínculo al principio con la fotografía. Y luego tuve la oportunidad de ganarme la vida como fotógrafo. ¿Te lo cuento ahora? ¿Sí? Sí. Mira, yo cuando terminé la carrera, como te decía, me fui a Colombia. Cuando regresé estaba loco por volver a Colombia, pero la vida no me dio la oportunidad en aquel momento. Y estuve como un año muy complicado, que no quería encontrar trabajo porque yo me quería ir a Colombia. No quería encontrar. Y estaba negado a todo lo que fuera a trabajar en España. No me apetecía trabajar allí. Me salió alguna oportunidad para trabajar en televisión, pero a mí la televisión es un medio que me aburre soberanamente. No me atrae nada la televisión, ni trabajar en la televisión. Y estuve en un momento un poco pues, desesperado, ¿no? Es que me estoy acordando que ayer me encontré con 2 egresadas del programa de comunicación social en un centro comercial que me dijeron: profe, llevamos un año después de que hemos salido y no tenemos trabajo, ¿no? Y yo estuve recordando con ellas diciendo: paciencia, que vosotras sois buenas y os va a sobrar el trabajo más adelante, pero todavía no ha llegado el momento, hay que seguir moviéndose. ¿No? Entonces, después de incorporarme un poquito al mercado laboral como técnico de juventud, por eso yo trabajo mucho con los jóvenes, a mí me gusta mucho, he trabajado muchos años desarrollando políticas de juventud, ¿no? En temas sociales, en temas de inclusión social. Hubo un momento que me salió la oportunidad de trabajar en España en un partido político. Entré en un partido político a trabajar en un departamento de comunicación. Y en ese momento, el fotógrafo que llevaba toda la vida en ese partido, no me recuerdo por qué motivo, había dejado de trabajar. Y el partido llevaba un año comprando
todas las fotografías a agencias de prensa para su actividad política. Este partido político tenía un medio de comunicación y tal, pero eso le salía muy caro y decía, mira, Adolfo, es que queremos tener un fotógrafo que sea de la casa y que pueda estar en todos los eventos y permanentemente disponible. Y yo dije, bueno, pues yo puedo, yo me lo mido, ¿no? Entonces probé, al principio me salieron las cosas. Yo era una persona con mis inseguridades y mis miedos, las fotos me salieron regular, pero siguieron apostando por mí. Entonces, poco a poco fui aprendiendo. Y yo tuve la suerte, esto era fotografía de prensa política, tuve la suerte de que yo iba todos los martes y miércoles a España, al Congreso de los Diputados, a cubrir las sesiones del Parlamento, ¿no? Las sesiones parlamentarias. Y ahí todos los martes y los miércoles iban los mejores fotógrafos de prensa del país, del mundo, de ABC, de la agencia EFE, de todos los medios de comunicación. Entonces lo que hacía yo era simplemente mirar cómo trabajaban los grandes fotógrafos, cómo se movían, cuándo hacían clic, cómo interactuaban con las personas a las que iban a fotografiar, ¿no? Entonces aprendí mucho y ahí estuve trabajando como 4 años. Pero tal y como había entrado, que yo entré a dedo allí, a dedo me sacaron. De repente hubo un momento que la persona que me había metido, pues el mundo de la política es así, es muy cruel, ¿no? La persona a la que había metido, que era mi jefe, le sacaron, entonces todo el equipo que habíamos entrado con él nos tuvimos que ir fuera, ¿no? Y a mí me rescataron en una fundación, es una fundación que se llama la Fundación Pablo Iglesias, para entrar a trabajar pues como administrativo, ¿no? Ayudando en labores de comunicación, haciendo también fotos de los eventos y tal y cual. Pero esta fundación resulta que gestiona un archivo que no está en Madrid, está en una ciudad que se llama Alcalá de Henares, que está como a 40 kilómetros de Madrid, que es el archivo del movimiento obrero, de España. Es un archivo que crearon en los años 80 pues diversas organizaciones políticas, sindicales, movimientos sociales, decidieron unificar sus archivos para crear un único archivo del movimiento obrero, ¿no? Entonces, este archivo guarda todo tipo de información desde que hay movimiento obrero en España, desde finales del siglo XIX, actas de constitución de partidos, de sindicatos, carnets de afiliados, todo tipo de una biblioteca y tal. Y en esa época se habían dado cuenta del valor documental de la fotografía y habían empezado a adquirir fondos o que los donaban o que la fundación hacía un esfuerzo económico por comprarlos. Entonces, cuando yo llegué, la fundación estaba terminando un trabajo con un fotógrafo extraordinario español que se llamaba Luis Ramón Marín. Era un trabajo que se hizo con la Fundación Telefónica, que era un fotógrafo de prensa que trabajó entre los años 20 y 30 hasta casi la Guerra Civil Española del año 36. Era un fotógrafo extraordinario, ¿no? Entonces él tenía placas de vídeo, negativos de varios tamaños, ¿no? Era impresionante. Y también en esa época un fotógrafo de prensa que se acababa de jubilar, se llamaba Juan Santiso y había cubierto con su vida fotográfica todo el proceso de transición, de la transición política a la democracia en España. Él pues era simpatizante y donó todos sus fondos al Archivo del Movimiento Obrero. Entonces a mí me pusieron en mi despacho 2 escáneres, ¿no? Escáneres de cristal, escáneres de negativos, escáneres de papel. Entonces yo empecé a hacer también una labor adicional a mis tareas, que era la de ser documentalista fotográfico, es decir, yo digitalizaba las imágenes y les hacía una primera catalogación. ¿Qué hay aquí? ¿Qué información hay en la imagen y tal? Entonces me di cuenta un poco de ese valor documental de la fotografía. Entonces yo me he ganado la vida, a priori, primero como fotógrafo y que estaba siempre en movimiento, como estás tú. Tú has sido también fotógrafo de prensa y tú eres fotógrafo, entonces estás siempre en movimiento, ¿no? Y de repente luego pasé a un fotógrafo que está siempre ubicado en un sitio trabajando con las fotos de otras personas. ¿Sí? Entonces, y ya para terminar, yo no me considero un gran fotógrafo, no lo soy, de hecho, pero sí soy un fotógrafo profesional que cumple el trabajo cuando me encargan algo. Si entra dentro de mi género fotográfico, que es la fotografía de prensa o la fotografía documental, lo cumplo. Pero sobre todo yo soy un gran disfrutón de la fotografía. A mí la fotografía me apasiona. Es un veneno, que es un veneno que tú también tienes. Sí, es una cosa que es necesaria. Hay que hacerlo, hay que mirar fotos o alimentarse. Maravilloso ese recuento que haces, Adolfo. Y digamos que de pronto este podcast lo escuchan o lo ven chicos jóvenes que tal vez no entiendan qué es un movimiento obrero
o por qué la gente se reúne con un movimiento obrero. Obviamente, mucho menos van a entender para qué fotografiar un movimiento obrero. ¿Nos puedes más o menos, a grosso modo, decir para qué la gente se organizaba como obreros? Mira, es que nosotros y cuando digo los seres humanos, ¿no? Pero además esto es una cosa que se inicia también en Europa, pues hay un proceso de la historia de Europa que es de la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial que empieza, no sé, en el siglo XVIII, más o menos, empieza en Inglaterra, pero luego se expande, ¿no? Y la revolución industrial lo que crea son fábricas que necesitan mano de obra. Y se pasa rápidamente, yo creo que es de una economía rural y de autoabastecimiento que estaba allí por siglos y por siglos y siglos, se pasa casi en medio siglo, en un siglo, las ciudades empiezan a crecer, porque las ciudades son los espacios donde se crean las fábricas, ¿sí? Empiezan a crecer, y ahí empieza a haber un éxodo masivo del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, las personas van a trabajar porque hay trabajo en esas fábricas, ¿no? Y lo que pasa es que estos trabajos son trabajos con unas condiciones lamentables para los trabajadores, ¿no? Son trabajos donde las personas que tienen que trabajar casi desde que se levanta el sol hasta que se pone, de lunes a domingo, en unas condiciones terribles, sin ningún tipo de seguro. Si alguna persona se lesionaba en el trabajo, si se cortaba un dedo o si tenía alguna lesión, le echaban y traían a otra persona, ¿no? Horrible. Y luego además se habían construido barrios obreros para esos trabajadores que venían del campo, barrios obreros donde se hacinaba realmente a las personas, ¿no? En unas condiciones donde había también mucha insalubridad, mucho hacinamiento de personas y tal. Entonces, los obreros de alguna manera habían pasado de una servidumbre en el campo a una servidumbre al patrón de la industria, ¿no? Y los movimientos obreros son los movimientos que surgen de forma natural, son las organizaciones de los trabajadores que se empiezan a organizar para reivindicar condiciones de trabajo justas. Y hoy, por ejemplo, pues tenemos las 8 horas de trabajo diario, no más, porque hubo un movimiento obrero y porque hubo personas, hombres y mujeres, que se partieron la cara para que hoy podamos disfrutar de esas 8 horas de trabajo. Yo ahora, por ejemplo, yo vengo de un país ahora donde tenemos las 40 horas de trabajo semanales, ¿no? Y ahora se está luchando por tener 38. Pero vivo en un país, Colombia, donde tenemos 48 horas de trabajo semanales, ¿verdad? ¿No? Y se ha intentado bajar un poquito y esto ha sido como una revolución diciendo, no, bueno, esto es importante, ¿no? Yo creo que es importante que... Para mí el movimiento obrero es muy importante. Y vivimos en un país, y ahora sí estoy hablando de Colombia, donde el movimiento obrero ha sido absolutamente perseguido, castigado. Ahí tenemos los miles de muertos que ha puesto el sindicalismo colombiano, ¿no? A lo largo del tiempo, y lo que pasa con los líderes sociales, con los líderes de los movimientos obreros, ¿no? Y sin embargo, los movimientos obreros son muy importantes. Es muy importante que todas las clases sociales estemos en condiciones de dignidad, ¿no? Y que los trabajadores y las trabajadoras tengan sueldos decentes, horarios decentes para poder compaginar con sus familias y con sus vidas, con lo que quieran, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco el movimiento obrero, ¿no? Como yo lo veo, ¿no? No, maravilloso, muy, muy interesante para también contextualizar, ¿no? No es solamente la fotografía y tú el archivo fotográfico que estaba, sino todo lo que pasa allí, todo lo que está pasando allí, y que a la final son memorias para entender cómo se ha construido el mundo, ¿no? A la final la fotografía por eso es que es valiosa. Entonces, yo sí quisiera que habláramos de Cartagena y que nos metiéramos ya en el semillero, porque la pregunta que te iba a hacer era como que, bueno, pero entonces si el movimiento obrero es eso, ¿para qué fotografiarlo? Pero no quiero que respondas a eso, sino Cartagena como ciudad, después de 10 años, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves la ciudad en el tema de la imagen, cierto? Esa construcción de imagen. Y si de pronto esa pregunta es muy abstracta, respondamos entonces, hombre, ¿por qué crear un semillero de historia del Caribe colombiano? O sea, okay. Bueno, pues creo que te puedo responder un poco a todo junto. Mira, Cartagena es una ciudad maravillosa, pero no es una ciudad perfecta. Es una ciudad de origen colonial y desde sus inicios ha sido una ciudad muy, muy desigual, ¿no? Y lo sigue siendo. En 2024 sigue siendo absolutamente desigual, ¿no? Cuando yo llego en el año 2014 a la Universidad Tecnológica de Bolívar, yo conozco a través de
pues un intelectual que había en Cartagena que ya falleció, Alberto Abello. Alberto Abello y yo resulta que nos hicimos amigos, ¿no? De casualidad, nos conocimos en un acto y nos hicimos amigos durante una temporada, ¿no? Y él entonces me contó de la existencia de la Fototeca Histórica de Cartagena. Él me contó que era pues una fototeca que había creado una enfermera norteamericana llamada Dorothy Johnson con una persona de aquí de Cartagena llamado Francisco Sicalo Pinot, al que yo no conocí. Posiblemente tú sí le conociste. No, sé. no. Bueno, Conozco a su hijo, pero no lo conozco. bueno, y Alberto me contó que él, no sé si fue él exactamente, pero que él había hecho... este archivo fotográfico había estado por varias sedes de la ciudad, por la Cámara de Comercio de Cartagena en centro, luego había estado en el Observatorio del Caribe Colombiano cuando estaba ahí en la plaza de Getsemaní, ¿no? Pero no, estamos hablando de la fotografía como algo material y algo que se puede degradar por las condiciones de temperatura, por la luz. Es algo que tiene fecha de caducidad. La fotografía química resulta que es caduta, no sé si se puede decir así, ¿no? Entonces tiene una fecha de caducidad porque se va desvaneciendo a lo largo del tiempo, es un proceso natural, ¿no? Entonces él fue director del Observatorio del Caribe Colombiano, si no estoy equivocado, y luego también fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad Tecnológica. Y en ese tránsito, no sé cuándo, no sé cómo, yo no estaba ahí, consiguió que la Universidad Tecnológica de Bolívar se hiciera cargo de la custodia de la fototeca histórica y habilitara un espacio, como así se hizo, en la sede de Manga de la Universidad Tecnológica de Bolívar, un espacio aclimatado, con unos materiales adecuados para guardar los negativos, las imágenes, ¿no? Entonces, yo me enteré de la existencia de eso a través de Alberto y pensé, bueno, pues es que yo tengo que investigar también algo, porque yo ahora, entrando como profesor en la universidad, me tengo que dedicar a investigar, a los profesores nos exigen también investigar, ¿no? Y yo voy a investigar sobre lo que a mí me apasiona y sobre lo que yo sé, sobre todo, no voy a estudiar sobre lo que no sé. Entonces decidí crear este semillero que se llama Historia de la Fotografía en el Caribe Colombiano. Y al poco de tiempo de crearlo, yo supe de una investigación que había hecho una lingüista y literata de la Universidad de Cartagena, que era la persona que hoy es mi esposa, que es Cielo Puello, pero lo supe antes de que nosotros nos conociéramos. O sea, eso es una coincidencia de la vida total, ¿no? Ella hizo un estudio sobre los fondos de la fototeca, cuando la fototeca todavía estaba, creo, en el Observatorio del Caribe, si no estoy mal. Ella lo publicó esto en el año 2008. Y pues ella pues viene de un barrio de la periferia de Cartagena, viene del Carmelo. Ella es una mujer negra, orgullosamente negra, y desde esa mirada de mujer joven, negra, periférica, ella, el periodo de tiempo que observó de la ciudad, se dio cuenta que ella no estaba representada en la fototeca. Ella hizo un periodo sobre las élites cartageneras, ¿no? De los años 20, 30, creo que 40 también, y dice, oye, no, aquí hay... Esto es un tesoro patrimonial, indudablemente, pero la imagen que está produciendo, que está representando del Paseo de Cartagena, es una imagen incompleta y hasta diría, ella lo pone, hasta excluyente, ¿no? Esto, yo cuando lo leí, esto tiene muchas explicaciones y puede tener gente que diga, no, pero es que pasa esto y también hay otras fotos. Bueno, sí, tiene muchas explicaciones. Por ejemplo, una, que el acceso al medio fotográfico era más fácil, claro, para las élites que para las clases populares, ¿no? Entonces eso, hasta ahí no está mal. Pero, al final también un archivo, y una fototeca es un archivo, es un espacio de poder contar la historia, ¿no? De poder, es un lugar desde donde se crean discursos sobre la historia, ¿no? Y entonces, a mí eso simplemente me dio la idea de decir, oye, ¿por qué no empezamos a buscar esas imágenes de la otra Cartagena para la fototeca, ¿sí? Para precisamente completar eso que está incompleto en la fototeca, para decir, no, oye, Cartagena no es solamente estas élites, no es solamente el centro histórico, no es solamente Boca Grande, no es solamente el Cabrero, ¿vale? Sino que Cartagena es todo, ¿no? Es donde estamos, es el Carmelo, es el Recreo, es la Bomba del Gallo, ¿no? Es esto, es la Loma del Diamante, ¿no? Cartagena es un poco todo, ¿no? Entonces, vamos a buscar eso. ¿Y dónde lo vamos a buscar? Pues lo vamos a buscar donde pueden estar esas cosas, en los barrios, en los álbumes de fotos de la gente, ¿no? En todos los barrios hay personas, hay movimientos, hay bibliotecas, hay juntas de acción comunal, hay colegios, ¿no? Donde hay gente comprometida con el barrio, ¿no? Comprometida con el barrio. Y esas personas, esto les tiene que gustar. O sea,
porque esto además es una cosa que vamos a hacer juntos y que al final es algo que se queda para el barrio, ¿no? Entonces, empezamos empecé a tramar esa idea, y en el año 2016, una exprofesora de la Universidad Tecnológica, que hoy es la directora de la Fundación Social, a lo mejor tú la conoces, Maristela Madero, la conoces perfectamente, ¿no? Sí. Maristela, con la Fundación Social, ella lleva muchos años trabajando en el barrio de Olaya Herrera. Pues en aquel momento estaba en 2 sectores, que eran Fredonia y Nuevo Paraíso. Y me dijo una vez, nosotros nos conocimos, y me dijo, oye, Adolfo, ¿por qué no hacemos algo con las comunidades con las que yo estoy trabajando con la fotografía? Entonces a mí se me ocurrió, con el semillero de aquel momento, con los estudiantes del semillero de aquel momento, hacer unos talleres con esas personas de la comunidad y que nos trajeran las fotos. A ver, pensamos, a ver si las traen o a ver si confían o no, y a ver qué pasaba. Y esas personas de esa comunidad fueron muy generosas, porque nos trajeron las fotos. Nosotros, las fotos, imagínate las fotos que uno tiene en su casa. Para ti, para mí, a lo mejor la foto de otra persona no nos dice nada, pero para esa persona, una foto de su familia tiene un valor incalculable, porque aparece a lo mejor su papá, su mamá, su abuela, alguien que ha desaparecido, ¿no? Entonces, esas personas nos trajeron generosamente sus fotos, y además nos las dejaron que nos las lleváramos una semana a la fototeca a escanearlas. Fíjate, fue un acto de confianza muy grande que ya no hacemos. Ahora hemos evolucionado, y luego te lo contaré. Ya no le pedimos a la gente que nos deje, sino que las traiga solamente un día, ¿no? Hacemos eso. El caso es que con esas fotografías les pedimos a las personas que nos contaran las historias de cada foto, ¿no? Quién aparece en esa foto, dónde se tomó, por qué tiene que ver con el barrio, etcétera, tal y cual. Y luego aquella vez trajeron como 80 o 90 fotos, trajeron muchas. Y luego les pedimos que seleccionaran unas cuantas para hacer una exposición. Hicimos una exposición en un material en unos pendones también, ¿no? Y cuando las pusimos en el acto final que hacía la Fundación Social de todos sus proyectos, a la gente le gustó muchísimo, porque poníamos las fotos puestas y luego unos textos con las historias. A la gente, y yo me di cuenta que a la gente le encantaba. Yo sabía que eso le iba a gustar a la gente, pero sabía también que a mis estudiantes les había encantado el proceso. Eso para mí también era importante, porque en un semillero es una actividad extracurricular donde los estudiantes están contigo si tú les ofreces algo interesante. Si no, ahí no hay ninguna nota de por medio si no pasan de ti, ¿no? Entonces dije, esto es muy interesante, lo podemos hacer, ¿no? Entonces esa primera experiencia salió estupendamente, pero luego tuvimos otra experiencia formidable, y es que en el año 2019 la Fundación Tenaris Tobo Caribe es una empresa que está al lado de la Universidad Tecnológica de Bolívar, y al lado de Bavaria, ahí en el sur de Cartagena, casi saliendo por Turbaco. La Fundación Tenaris tiene una fundación que se dedica a temas sociales, se llama la Fundación Tenaris. Y una vez hicimos una reunión de profesores de la UTB de todas las carreras, ¿no? Y había ingenieros, economistas, tal. Nos hicieron ahí una mezcla con la gente de la Fundación Tenaris para que les contáramos a la Fundación Tenaris lo que hacíamos cada profe. Entonces, cuando yo hablé de este semillero, una persona, creo que si no recuerdo mal era Mónica Esteve de la Fundación Tenaris, y me dice, mira, Adolfo, yo resulta que tengo 19 álbumes fotográficos debajo de mi cama que no sé qué hacer con ellos, que son de la hermana Elfriede. La hermana Elfriede era una monja austríaca que llegó a Cartagena a finales de los años 60 y que hasta su muerte en el año 2017 realizó toda su labor misionera en los barrios de esa parte de Cartagena. Y estoy hablando de Henequén o Enequén, ¿cómo se dice? Sí, Henequén, Nelson Mandela, Membrillal, Mambonal, Arroz Barato. Sí. Resulta que la hermana Elfriede, ella ayudó a levantar muchos colegios, ayudó a levantar institutos, guarderías, espacios deportivos, parques, empresas de emprendimiento para mujeres, ¿no? Y ella no era fotógrafa, pero siempre que había alguien con una cámara le decía, por favor, toma foto de esto y me la das, y me la das. Y ella era muy metódica y lo iba guardando muy bien en los álbumes de fotos. Entonces yo le dije a Mónica que me apetecía mucho conocer esos álbumes e ir con los estudiantes. Entonces un día fuimos, la Fundación Tenaris, junto con las monjas, que creo que son las franciscanas de la hermana Elfriede, tienen un colegio, una guardería, una biblioteca allí. Entonces fuimos allí, lo vimos en Nelson Mandela. Y entonces yo vi ahí diciendo, no, pero aquí esto es un tesoro, porque de repente la hermana Elfriede ha almacenado, había más de 1500 fotos
de una parte de la historia de Cartagena que tiene que ver con todos estos barrios que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, acordamos con la Fundación Tenaris hacer un trabajo de intervención, pero, y aquí hay una cosa que quiero contar, la Fundación Tenaris llevaba 2 años trabajando a su vez con la Fundación Gabo, con un grupo de adolescentes que tenían un proyecto que se llamaba Cronicando, donde cada verano trabajaban algunos aspectos de la comunicación. Habían trabajado la radio, el periodismo, con el profesor David Lara de la Universidad de Cartagena. Entonces la Fundación Tenaris nos pidió hacer este trabajo de memoria con las fotos de Álvaro Fride, pero con adolescentes, con un grupo que eran de 20 adolescentes. Claro, los adolescentes no tienen tanto recuerdo del pasado del barrio, entonces eso era una cosa que diciendo, bueno, a ver esto cómo lo hacemos, ¿no? Y aquí pasó algo que a mí hizo que me cayera un poco del guindo de mi visión de Cartagena, y es lo siguiente. El primer día se nos ocurrió, y fue propuesta de las estudiantes del semillero, profe, pues lo que podemos hacer es, para conocernos con los estudiantes de Nelson Mandela, con los del proyecto Cronicando, vamos a pedirles que nos cuenten ellos cómo ven el barrio, y lo vamos a hacer. Compramos entonces unas cartulinas grandes y por grupo nos reunimos, eran 6 o 7 grupos, y cada grupo iba a hablar con los estudiantes del semillero a contarles su visión del barrio, y luego lo íbamos a socializar, ¿no? Era una mañana de sábado, todos muy divertidos, habíamos hecho una dinámica de grupo, estamos en un ambiente muy divertido, ¿no? Y de repente, cuando empiezan a socializar, los dibujos que han hecho, en unos dibujos aparece una mujer a punto de ser violada, en otro dibujo aparece una ametralladora disparando, en otro dibujo aparecen unas cuchillas ensangrentadas, en otro dibujo aparecen unas cabezas cortadas en unos cubos de basura. Entonces, yo de repente lo que estaba viendo me estaba trastocando, porque dice, esto es Cartagena también, esto es Colombia también, ¿no? Y a veces uno, cuando viene de fuera como yo, vive en una burbuja. Y yo no es que no supiera, por supuesto, ya llevaba varios años en Cartagena y yo tenía historias terribles simplemente de las familias de mis estudiantes, ¿no? Ahí lo estaba viendo con los jóvenes que nos estaban contando su barrio, diciendo, esto es parte de mi barrio. O sea, las cabezas cortadas en cubos de basura que a veces te encuentras, esto es parte de Nelson Mandela, ¿no? Esto es parte de tal, ¿no? Y me di cuenta del valor que tenía nuestro trabajo. Diciendo, no, es que lo que nosotros tenemos que hacer es, tenemos que concienciar yo a mis estudiantes, a quien tenga de cerca, pero tenemos que concienciar a la gente que ni Cartagena ni Colombia está condenada por una maldición bíblica a seguir viviendo así, a seguir viviendo en espacios de violencia, de inseguridad, de desigualdad. Estos son cosas que los seres humanos podemos transformar, pero absolutamente, vamos, es una cosa convencida, ¿no? Y cada uno lo hace desde el espacio que puede, ¿no? Entonces, para mí, la fotografía pues puede ser un espacio de transformación. Entonces, y ya termino con esto, terminamos, y en vez de hacer una exposición, terminamos este proceso de Nelson Mandela con los jóvenes de Nelson Mandela, que lo que hicimos con ellos fue que nos llevaran a conocer a sus papás, a sus abuelos y a los fundadores del barrio. Entonces conocimos que Nelson Mandela era un barrio de invasión que se creó en los años 90 y que está conformado mayoritariamente, cuando se creó originariamente, por familias desplazadas de la violencia del conflicto armado, que llegaron a Cartagena, como muchísimos otros barrios de Cartagena. Lo que pasa es que nosotros empezamos con Nelson Mandela, ¿no? Y terminamos, en vez de terminar con una exposición, terminamos con una cartilla que tengo aquí en mis manos, como también esto se está grabando en cámara, la quiero mostrar. Es la cartilla que se llama Nelson Mandela, Historias de mi barrio. Es una cartilla que tiene unas 21 páginas, donde contamos un poco, hicimos una narrativa, cómo fue la llegada del campo a la ciudad, cómo fue el levantar las primeras casitas de las personas con tablitas, como dicen, con tejados de zinc, con bolsitas de basura, ¿no? Cómo fue acceder al agua, a la electricidad, al gas, ¿no? Cómo era transportarse para esos niños, ir a los colegios desde tan lejos y llegar tarde a los colegios porque venían por caminos de tierra, y que hubiera profesores que no comprendieran que es que eran niños que venían, que para llegar al colegio, porque no había colegios en Nelson Mandela, hacían una travesía que era una aventura cada día, ¿no? Para ir y para venir, ¿no? Y luego toda la violencia que habían sufrido y tal y cual. Bueno, fue muy importante. De esta cartilla imprimimos 500 ejemplares y los teníamos impresos cuando de repente llegó la pandemia y llegó el confinamiento. Entonces estuvimos como 9 meses que no pudimos hacer esto. ¿Por qué habíamos impreso 500 cartillas? Que era lo que dio el proyecto.
porque las queríamos regalar a la comunidad. La idea era hacer una presentación y hacer una presentación en la biblioteca de la hermana Elfriede, regalar, dejar ahí unas cuantas cartillas y luego salir por el barrio e ir casa por casa, toc, toc, un regalo, un regalo, un regalo, y dar a la gente diciendo, este es un regalo, ¿qué es? La historia de su barrio contada por sus vecinos, ¿no? Entonces fue muy hermoso porque este fue el primer encuentro que tuvimos. Todavía nosotros estábamos en clases virtuales, pero ya se permitía salir, entonces lo hicimos y quedamos nosotros con los jóvenes de Nelson Mandela, nosotros digo, mis estudiantes y yo, y con las personas, íbamos todos con tapabocas, y fue muy bonito, ¿no? Entonces esta fue la primera cartilla y luego hemos seguido haciendo pues en otros barrios, ¿no? Ya estoy hablando mucho, yo creo. No. Viniste ¿Sí? a eso, viniste a hablar y a mí me gusta que la gente hable, que se desenvuelve y cree su historia como la tiene clarísima. Y no, la tienes muy clara. Me gusta eso también, que hilas muy bien las ideas. Entonces, no, yo estoy aquí escuchando maravillado. O sea, me encanta todo lo que has contado hoy. De ese punto, quisiera también como que hablar del archivo, porque ya lo has planteado de alguna manera someramente, pero cada familia a la final de la ciudad tiene un archivo personal, ¿no? Un archivo personal de su vida íntima. Pero eso, ¿cómo tú a partir de este tipo de trabajos lo conectas con esa historia local o esa historia, sí, de la ciudad, de su construcción? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo es el método ahí? Bueno, no, simplemente mira, a partir de esa investigación de Cielo que os contaba, ¿no? Donde decía que la imagen que se estaba representando de Cartagena era una imagen incompleta y excluyente, ¿no? Pues nosotros dijimos, bueno, pues vamos a recuperar estas imágenes, pero realmente estas imágenes, por ejemplo, las de la hermana Elfriede, los 19 álbumes que hablan de Cartagena no hacen nada ni debajo de la cama de esta señora de la Fundación Tenaris, ni debajo de la cama mía, ni de nadie. O sea, están ahí, pero son importantes para la ciudad. Entonces lo que hicimos fue negociar con el archivo el poder digitalizar estas imágenes y poder... Resulta que el archivo, la Fototeca Histórica de Cartagena, una cosa muy chévere que hizo la Tecnológica era empezar a digitalizar esos fondos, y esos fondos son accesibles para cualquier persona a través del repositorio digital de la Universidad Tecnológica. Eso lo hizo la biblioteca de la UTB, ¿no? Porque al final las fotografías son objetos, no solo son imágenes, son objetos que requieren una catalogación y una clasificación, y eso no lo hacen los fotógrafos, no lo hacemos los fotógrafos, no lo hacemos los historiadores, eso lo hacen los bibliotecarios, ¿no? Por eso un archivo, una fototeca necesita sí o sí bibliotecarios, necesita conservadores. Yo soy fotógrafo, pero yo no soy conservador de la fotografía. Eso requiere una formación específica, y una fototeca como la de Cartagena requiere alguien que sepa de conservación y restauración de fotografía, ¿no? Cualquier archivo fotográfico lo requiere. Pero bueno, dicho esto, nosotros, una vez que digitalizamos esas 1500 fotografías, obviamente, incluso aunque sea una biblioteca digital, los espacios son limitados, ¿no? En una biblioteca no están todos los libros del mundo, siempre hay una selección, ¿no? Nosotros hicimos una selección porque no todas las fotos tienen el mismo valor que otras. Y para esto preguntamos a la persona que se encarga de los temas de la fotografía patrimonial en el Archivo General de la Nación en Bogotá. Y es una mujer fantástica que se llama Laura Sánchez, y Laura es amigueta porque con ella hemos organizado algunos encuentros de la fotografía aquí en Cartagena ya, y es amiga. Entonces, cuando le contamos la historia de los álbumes de la hermana Elfriede, ella me dijo, mira, Adolfo, yo voy a Cartagena porque estamos haciendo una cosa con fotografía en la Boquilla. Si quieres me puedo acercar y os hago un taller a ti y a la gente de la biblioteca y a tus estudiantes sobre restauración, ¿no? Y en ese taller que nos regalaron, ella nos contó que a la hora de seleccionar unas fotos, ellos manejan 3 criterios. Y aquí estoy dando un tip interesante para cualquier persona que vea esto y que se enfrente a un archivo, ¿no? Diciendo, nosotros, por ejemplo, entre 1500 fotos, empezamos a seleccionar fotografías que respondan a 3 valores. O a uno de esos 3 valores o a los 3 juntos. Que tenga la fotografía un valor estético, o un valor histórico, o un valor simbólico. A veces una sola imagen tiene esos 3 valores, a veces solo tiene uno. Y a veces hay fotografías que son técnicamente muy malas, estéticamente muy feas lo que hay, pero tiene un valor histórico o simbólico que dices, esta fotografía hay que guardarla, ¿no? Okay. Y a veces tenemos la suerte que una misma foto tiene los 3 valores, ¿no? Entonces con eso hicimos una primera selección de 100 imágenes y
están disponibles para toda la ciudadanía gratis en el repositorio digital de la UTB. Están en baja calidad, pero en una pantalla se pueden ver bien. Si las quieres utilizar para una investigación o para algo, simplemente hay que mandar un correo diciendo los fines que son, y entonces la fototeca te autoriza, ¿sí?, para que lo pueda hacer, y te la mandan en alta resolución esa imagen, ¿no? Entonces, pues tenemos yo digo, el gusto, el orgullo de que ahora al lado, tú te metes ahora en el repositorio digital de la Universidad Tecnológica de Bolívar, de la fototeca. Entonces está en el fondo Luis Jaspe, ¿no?, el fondo Haroldo Calvo, el fondo tal. Y ahora, con orgullo puedo decir, está el fondo Hermana Elfride. Y queremos que ahora, con los trabajos que hemos hecho luego a posteriori en otros barrios como San Francisco, como en el corregimiento de Tierra Bomba, en César Flores, en Ceballos también, y en Villacorelca, que es donde estamos entrando ahora, ahora vamos a crear un fondo que se llama un fondo que es Archivo de Ciudad, Archivo Comunitario, y que es un fondo colectivo hecho por personas que quieren que esas imágenes nos ceden la difusión de esas imágenes, pero porque esas imágenes realmente no son mías, no son del semillero, no son de Rafa, no son de la UTB. Esas imágenes nos pertenecen a las personas que estamos preocupadas por el patrimonio. Y nosotros lo que hacemos somos una mera correa de transmisión, que buscamos las imágenes, tratamos de hacer una digitalización lo mejor posible y las difundimos, porque unas imágenes que no se difunden no valen para nada, ¿no? Y tratamos también, por cierto, de documentar esas imágenes, porque imágenes que no tienen contexto pierden su mayor potencia de uso, ¿no? Claro, Adolfo, no. Excelente todo el trabajo. Se nota el trabajo ahí sí del semillero, del trabajo histórico, el trabajo de la fotografía, de cómo recupera también esas imágenes y cómo les da una narrativa, ¿no? Porque mi pregunta también iba a ese elemento de, sí, tenemos 1500 fotos de la monja Elfride, ¿cierto? Pero bueno, ¿y cómo contamos ahora una historia con estas imágenes, ¿no? Entonces, listo, ahora entrevistemos a las personas que habitan el barrio. Yo realmente no he leído ninguno, el único que leí que tengo es el sentir el dolor de los demás. Sentir el dolor de los demás. Del barrio César Flores. Que lo he caminado, que he andado con varios personajes del barrio, que uno de esos personajes me entregó el libro. Ay, qué bien. Y se entiende muy bien, o sea, la construcción del barrio, cuando eran una finca ese barrio, y cómo la gente iba en busca de su espacio para vivir con dignidad, ¿no? Y que no, o sea, es impresionante eso. Y eso también le da otra vitalidad a la ciudad, ¿no? Como que, y a este mismo hecho de que, o sea, la ciudad también, tú planteabas el tema de la desigualdad. Pero más allá de la desigualdad, creo que todos deberíamos sentirnos como obreros, o sea, obreros que estamos como tratando de sobrevivir, salir adelante. Y en ese mismo hecho, si cada uno de nosotros lo hace, obviamente se va a sentir un elemento colectivo, como esa fuerza colectiva. Eso es lo que yo veo en esos libros. Siento una fuerza colectiva, ya, que se ve lo colectivo. Hoy en día no se ve lo colectivo. Hoy estamos súper atomizados, ¿cierto? Cada quien en su lucha propia. Y por eso es que creo que también salen todos estos problemas emocionales más a flote, porque te sientes solo, ¿cierto? Entonces, me parece que este es un vínculo histórico que nos demuestra que entonces el problema es que no es que estemos solos, es que no estamos creando los vínculos. O sea, entonces, ahí es donde yo siento que hay un poder muy, muy, muy potente del trabajo del semillero, que debe continuar, obviamente. Sé que no es fácil hacer esto, pero eso también demuestra que, o sea, le metes también otro cuento a la fotografía, porque una pregunta podría ser, oye, ¿y tú cómo enseñas fotografía? Mira, una manera de enseñar fotografía es... Sí, es otra mirada, otro uso de la fotografía, ¿no? Otro uso. Mira, yo, complementando lo que dices del vínculo, quiero decir una cosa que me parece importante, y es que yo me he dado cuenta que haciendo estos ejercicios de memoria con la fotografía en los barrios, se crea tejido social, se fortalece el tejido social. Y eso es muy importante porque vivimos una cultura en Colombia donde el tejido social ha sido muy castigado, ha sido violentamente perseguido. Y por eso no hay tanto tejido social, por eso cada uno hace la guerra por su cuenta, ¿no? Y cada uno es sobrevivir como puede, ¿no? Pero las ganas de crear tejido social siguen estando en los barrios. En todos los barrios hay personas que tienen todo el potencial para liderar procesos de construcción de tejido social, ¿no? Y mira, yo quiero contar aquí una cosa
nosotros con esto que estamos haciendo en el semillero, somos conscientes, y yo soy consciente, no nos estamos inventando absolutamente nada. O sea, nosotros lo que pasa es que lo estamos haciendo, y eso es importante. Entonces, el conocimiento, yo soy una persona que, vamos, tiene clarísimo, el conocimiento es para compartirlo, no para guardarlo. Yo quiero contar aquí algunos tips, porque esto, cualquiera que esté escuchando este podcast y lo quiera desarrollar en su barrio, en su pueblo, lo puede hacer, y esto, lo bueno es que es muy fácil. ¿Cómo es que entramos en los barrios? Pues yo os he contado que en la fundación, en el barrio de Olaya Herrera, en Fredonia y Nuevo Paraíso, entramos con una fundación. Y en Nelson Mandela, con la Fundación Tenaris. Pero luego, en el resto de barrios he entrado porque estudiantes que han participado en los procesos han dicho, profe, vamos a hacerlo ahora en mi barrio. Entonces, una estudiante que estuvo en Nelson Mandela me dijo, profe, vamos a hacerlo ahora en Ceballos. Yo soy de Ceballos. Otra estudiante que estaba allí me dice, profe, yo conozco al señor Julio del Biblioparque San Francisco, yo soy una niña del Biblioparque de toda la vida, y vamos a hacerlo ahí, que Julio me va a escuchar. Y Julio enseguida nos abrió las puertas. Cuando estábamos en San Francisco, otra estudiante, Valeria, ay, profe, vamos a hacerlo en el barrio de mi abuelo. ¿Cuál es el barrio de tu abuelo? San Fernando. Luego llegamos y nos dijeron, no, no somos San Fernando, somos César Flores, ¿no? Y luego otra estudiante vino a buscarla un día a su mamá en San Francisco, y la mamá me hizo llamar, vino en carro, y la mamá me hizo llamar, profe, yo quiero que hagan esto en mi corregimiento, yo soy de Tierra Bomba y hay que hacerlo en Tierra Bomba también. Entonces, por eso es como fuimos entrando. Entonces, muy chévere. Y quiero contar que esto, pedirle, como tú decías, todo el mundo tiene fotos en sus casas. Unos tienen más, otros menos, otros más antiguos, ¿no? ¿Sí? Entonces, que la gente traiga las fotos y nos cuente las cosas es algo bonito. La gente se emociona cuando se siente escuchada contando la historia de su vida, de su papá, de su mamá, de aquel día de la comunión y tal y cual, ¿no? Cuando luego sus vecinos ven esas fotos que también hablan del barrio, también cuentan historias. La fotografía es un elemento disparador de la memoria, ¿no? Entonces nosotros, cuando nos cuentan todo eso, nosotros hacemos unas preguntas un poco dirigidas: quiénes fueron los fundadores del barrio, cómo fue levantar las primeras casas. Tenemos un poco, según vamos viendo en los barrios lo que pasa, vamos perfeccionando un poco las preguntas. Cuando las tenemos, pues yo, cada cartilla la hago yo siempre en coautoría con algunas estudiantes, ¿no? Y también me ayuda la profesora Lorena Guerrero, por cierto, que la tengo que mencionar, del Museo Histórico de Cartagena, ¿no? Que es amiga también. Entonces, cuando ya hemos recogido esas historias, las grabamos en audio y nos las llevamos a casa y las transcribimos. Y transcribiéndolas, pues nosotros las ordenamos y creamos una narrativa. Una narrativa donde combinamos un poco nuestra voz como narradores con extractos de lo que nos han contado las personas, ¿no? Pero cuando la tenemos, volvemos a la comunidad y hacemos una lectura en voz alta de las cartillas. Es decir, hacemos lo que llamamos la validación de la cartilla. Y en esa validación, pues hay gente que nos dice, no, esto no es así, o esto no lo pongáis porque puede ser peligroso, ¿no? O esto yo quiero añadir esta otra cosa, o falta añadir tal y cual. Entonces, ahí ya cuando tenemos el ok, eso es lo que ya llevamos. Entonces, las estudiantes, pues estas cartillas que tienen un diseño que a mí me parece espectacular, nos lo ha hecho otra estudiante del semillero que dijo, profe, yo las quiero diseñar. Y lo diseñó ella se llama Alanis Lozano, y hizo un diseño hermoso, hermoso ahí. Entonces, eso es muy importante. Yo recuerdo que en la cartilla de César Flores, cuando la estábamos validando con el señor Carlos Prieto, que a lo mejor era el que te regaló la cartilla, o con Isaías, no sé, Isaías. Cuando estábamos con ellos haciéndolo, otra de las líderes de la comunidad, la señora Isabela Lorenza Palacio, de repente decía, se emocionaba y lloraba, se acordaba de la historia de César Flores y me decía, pero es que miren, se me ponen los pelos así como es que... Dice, es que estoy emocionada. Y decimos, pero claro, Isabel, es que... Dice, es que es lo que hemos vivido. Y decimos, claro, pero si es que nos lo habéis contado vosotros. Digo, lo que estamos haciendo es nosotros trasladando eso que nos habéis contado, ¿no? Sí, total. Y eso me gustó cuando las personas decían, esto hay que hacerlo en mi barrio. O sea, eso también está demostrando que yo necesito esa narrativa de ciudad para sentirme también parte, porque yo también creo que no nos sentimos parte porque no nos han llamado a ser parte, ¿cierto? Entonces, y creo que ahí lo político, o la política, está equivocada. O sea, creen que las fotos y el tema del brillo y todo eso se va a dar es por la propaganda, y la propaganda es efímera. O sea, de acuerdo. Este tipo de trabajos donde la fotografía sí tiene un vínculo con lo que está pasando en esas comunidades, ¿cierto? Es lo que al final sí va a generar un arraigo, porque es lo que creo que la política de hoy tiene miedo. O sea, como que la gente se está yendo de la ciudad, la gente siente miedo en la ciudad. Entonces vamos a
hacer una propaganda, ¿cierto? Donde todo es maravilloso, ¿no? Todo está cambiando y estamos mejorando, quédate. ¿Sí me explico? Creo que... Pero siento que eso no va a generar esa consecuencia que es lo que ellos quieren, ¿cierto? Sino que la propaganda va a ser efímera, no va a pasar nada, no va a haber un cambio, la gente no va a sentirse representada ahí tampoco por más personas afro que quieras meter ahí en la imagen. Pero este tipo de trabajo me parece que vincula muy bien la imagen con la narrativa y con la historia, que eso también es otra cosa. Yo creo que también los vínculos familiares, estos se fortalecen en la medida en que tú busques tus imágenes antiguas de tus papás. O sea, hay unos procesos que tal vez no estás contando, que de pronto no los has visto o que no los has querido contar acá, pero hay un montón de procesos ahí emocionales. Muy poderosos. Exacto, que han despertado este tipo de proyectos, que despiertan y tú dices, uff, yo siento esta ciudad, o sea, sí, eso... Y por eso esta señora llora. O sea, y fíjate que tal vez no son fotografías profesionales, hechas con la mejor luz, pero como bien decía, tal vez no es una buena imagen técnica, pero es un buen lugar de memoria. O sea... Sí, ese es un género de fotografía que se llama la fotografía vernácula, ¿no? Que le llaman. Es que yo lo he mirado, alguna vez que he escrito con algún profesor de España, no le gusta que utilice la fotografía vernácula y digo, es que se llama así académicamente, es la fotografía doméstica, ¿no? Esa fotografía que no se ha hecho con un fin comercial, ¿no? Pero sí con un fin de recuerdo emocional y tal, y que es amateur, ¿no? Es esencialmente amateur, no es profesional, pero que estamos viendo que tiene un valor extraordinario, ¿no? La magia de la fotografía. Ni más ni menos, ¿no? La magia de la fotografía, creo que sí, esa es la gran conclusión, ¿no? Y no, que hay que hacer fotografía, la gente tiene que tener sus memorias ahí en su casa y dejar de las digitalizadas, sino imprimirlas, guardarlas, que se vaya, que el tiempo también las vaya carcomiendo, ¿no? Sí. Es bacano que una fotografía también sienta el peso del tiempo. El peso del tiempo, Sí. que se le sienta el peso del tiempo, que tengamos miedo de que va a desaparecer. Porque también creemos que no, el celular está y no sentimos ese miedo ya, sí. ¿No? No. Ahí en la nube está y la nube es para toda la vida, pero eso también es falso, es una ilusión ahí. Pero bueno, bacanísimo, ¿no? Bacanísimo eso. Mira, esto, como tú dices, le interesa a la gente, mucho. Tú lo estabas diciendo ahora. Aquí vivimos en una época, a finales de los años 90, parecía que la fotografía iba a llegar a su fin y pasó todo lo contrario. Hoy prácticamente todas las personas que tienen un celular ya van con una cámara de fotos, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Es una cosa chévere. Y vivimos en la época de la comunicación digital y de los social media o las redes sociales digitales, ¿no? Y en las redes sociales digitales estas fotografías del pasado han cobrado una nueva vida, ¿no? Yo es que he escrito sobre eso y he leído sobre eso. Tú seguro que conoces este grupo de Facebook llamado Fotos Antiguas de Cartagena, que es un grupo que tiene 150.000 o 160.000 seguidores, ¿no? Y que es un grupo que conforman personas que suben fotografías, ¿sí? Digitalizadas, les dan una descripción o lo que saben de la foto y luego el resto de fotos de personas las comentan, las contradicen, añaden más información. Eso es extraordinario porque de repente trascienden de manera democrática y popular el papel que jugaban antes los archivos, los museos, las fototecas también, ¿no? De repente eso se convierte en una fototeca popular, ¿no? Lo que pasa que son tantas fotos que falta un orden ahí, ¿no? Porque hay veces que quieres buscar algo y dices, esta foto que la vi y ahora ¿dónde la vuelvo a buscar si ya han publicado otras 25.000 fotos más, ¿no? ¿Dónde puede estar, no? Entonces, pero eso demuestra el interés que juega la fotografía, porque es que habla de nuestra memoria colectiva, de nuestra identidad cultural. Por ejemplo, el grupo de Facebook de Fotos Antiguas de Cartagena, hay gente que es que se ve ahí representada porque es gente que tiene algún vínculo con Cartagena, ¿no? Su familia, emigrantes que están en Estados Unidos, que están en Europa, que están en otro lugar, pero dicen, esto es donde yo tomaba mis juguitos, esto es el campo de béisbol donde mi abuelo no sé qué, tal, ¿no? Entonces, sí, la fotografía... La fotografía es un patrimonio cultural que debemos defender, que debemos difundir, ¿no? Que apela a muchas cosas de nosotros, de nuestras culturas, ¿no? Sí, y yo creo que para ir cerrando, hay un elemento que no hemos tocado, pero siento también que el archivo y la memoria también es un espacio de la imaginación. Y en la imaginación está el tema de lo narrativo, es contar
lo que está pasando allí, porque la fotografía siempre está incompleta. Toda imagen es incompleta. Además de que este es el espacio que tengo para hacer mi foto, sea vertical o horizontal, ¿no? Todo lo que está por fuera de esa imagen y todo lo que está aquí. Cuando pasa tanto tiempo, tengo que activar, ¿no?, mi memoria. Y ahí tú mezclas. No es solamente la realidad que viviste allí. Tú también mezclas allí y creas una ficción propia. Pero que a la final lo importante es que eso le dé sentido, sí, ¿cierto? A tus pasos, a la vida, que el corazón te siga vibrando, ¿no? Y entonces el poder ya no de la fotografía, sino del contar, de hablar de mí, de hablar de lo que me pasó. Y eso me parece también súper potente. Más potente aún en una red social donde un montón de gente está alimentando una sola fotografía. O sea, ya eso me parece un ejercicio que podrías hacer, que yo también estoy como planteando aquí en el barrio. Es como que la gente juegue con mis fotos, que las recorte, que construya collage. Y después vamos y pegamos esa vaina en una pared de barrio, como un graffiti. Los grafiteros no son los únicos que son los dueños de las paredes. También los fotógrafos podemos ser. Y como que ambientar también, o sea, a partir de la imaginación, como crear otras maneras de encontrarnos. Rafa, nosotros te seguimos donde tú nos pongas. Tú rétanos, pero ya verás que puedes contar con nosotros para cualquier locura, ¿eh? No, con la fotografía, ¿eh? Estamos aquí conectadísimos y vamos a hacer cosas, Mira, yo quiero decir una cosa, dale, para terminar, ya sí, estamos terminando. Ya estamos aquí. Van a pensar tu público que soy me enrollo demasiado, pero quiero decir una cosa interesante que tiene que ver con esto del archivo como espacio para la imaginación. La semana pasada, hace 2 semanas, estuvimos en Medellín con el Semillero, fuimos 17 personas, porque nos ganamos un espacio maravilloso que fue poder presentar este trabajo en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Este lugar es muy importante porque tiene el archivo fotográfico, uno de los más importantes de Colombia y de América Latina. Tiene un trabajo de archivo sobre Medellín y sobre Antioquia maravilloso. Y para nosotros fue un honor que nos invitaran. Ellos estaban desarrollando un festival que se llama el Festival Cámara de Maravillas, era el primer festival, y nos invitaron. Maravilloso. La Biblioteca Pública Piloto, yo la había visto el año pasado, tiene un museo que se llama Museo Cámara de Maravillas. ¿Has estado alguna vez? No. Bueno, tienes que ir, es una visita que tienes que ir, es muy importante. Es un museo que han hecho con sus fondos fotográficos, con sus archivos, y es un museo maravilloso. Y tiene una parte en ese archivo que son fotografías del pasado de Medellín que no tenían contexto y que han puesto a escritores a escribir sobre ellas, ¿no? Y tiene que ver con eso, imaginar historias en torno a esas fotos. Es muy, muy bonito. Mira, para concluir, quiero terminar con una buena noticia, que es que hay que decirla. Cuando nos enteramos que nos había invitado la Biblioteca Pública Piloto a Medellín, nos enteramos que había un evento académico que era el segundo encuentro de investigadores e investigadoras de la fotografía en Colombia. Y se desarrollaba 2 días después. Entonces yo le dije a las estudiantes, presentad una ponencia y yo presento otra, y presentamos ponencias y no las aceptaron. Resulta que es un encuentro que han organizado investigadores e investigadoras de la fotografía de todo el país, y lo han hecho desde algunas de las universidades más importantes de Colombia. La Universidad Nacional, la Universidad del Rosario, la Universidad de Medellín, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Externado, creo que también está la Universidad de La Sabana por ahí, ¿no? Entonces, nosotros con el Semillero ya hemos traído en el pasado eventos importantes sobre la fotografía. Mira, en el año 2018 nos trajimos, y eso me lo traje yo, fue el tercer encuentro de fototecas y archivos fotográficos de Colombia. Lo hicimos en la Cooperación Española y salió genial. Ahí fue donde conocimos al Archivo General de la Nación, a Laura, donde conocimos a Jacqueline García de la Biblioteca Pública Piloto. Fue genial y lo hicimos con el Semillero y salió genial. En el año 2019 hicimos un congreso con la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Tadeo Lozano, que era el encuentro de ciudades creativas. Hicimos una mesa sobre el patrimonio y ahí nosotros hablamos sobre el patrimonio fotográfico, presentamos por primera vez la metodología del Semillero y lo hicieron los estudiantes del Semillero, maravilloso. Y el año pasado, y tú estuviste, hicimos un conversatorio muy chévere, una jornada académica que se llamaba Presente y Futuro de la Memoria Gráfica de la Ciudad. Y salió extraordinario. Entonces, cuando estábamos en Medellín, y con esto ya termino mi historia, Jacqueline y una compañera que se llama Marcela, de la Universidad de Rosario de Bogotá, me dijeron: ay, Adolfo, estamos pensando, el encuentro el año pasado fue en Bogotá, este año es en Medellín, ¿dónde será el año que viene? Es que tiene que continuar. Y
en Cartagena habéis hecho buenos eventos y tal. Digo, ay, bueno, lo tengo que consultar en mi universidad, a ver qué pasa y tal igual. Lo consulté, había ahí como dudillas y tal, pero yo me enteré el último día que se habían interesado Cúcuta, Barranquilla y Cali. Y entonces dije yo, oye, no. Hagámoslo en Cartagena. En Cartagena vamos a hacer un encuentro brutal, como siempre, lo vamos a hacer genial. Entonces, la buena noticia es que el tercer encuentro de investigadores e investigadoras de la fotografía en Colombia lo vamos a organizar desde la UTB, pero no solo desde la UTB. Lo va a ser el Semillero, organizándolo con la UTB, con el Museo Histórico de Cartagena, con Casa Chambacu, si Casa Chambacu quiere participar. Y vamos a hacer un encuentro espectacular. Y vamos a traer aquí a los mejores y a las mejores investigadores de... Y eso es importante para Cartagena y es importante para quien nos interesa el patrimonio fotográfico. Súper maravilloso. Ahí estaremos. Ahí también estará Foto y Parla con entrevistas a los invitados que vengan acá a este gran espacio como lo es Cartagena. Sí, una ciudad que recibe a todo el mundo y bacano llegar a Cartagena también a pensar la fotografía. Adolfo, muchísimas gracias. Siempre bienvenido aquí. Bueno, placer. esto es Foto y Parla y parlamos y ahora viene la foto. Mira, muchas gracias y espero que Foto y Parla va a ser un espacio de referencia porque va a venir aquí gente que nos va a contar muchas cosas muy interesantes. Es un honor estar aquí contigo, Rafa. Gracias. Eso cortamos aquí.